Natacha Izquierdo es líder de ABCEB, una de las directoras dentro de la compañía. ¿Cómo andás, Natacha? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Un placer tenerte acá. Gracias por la invitación. Un placer estar acá también. ¿Hace cuánto especializada en este tema que vamos a hablar hoy? Hace más de 20 años estoy en el sector minero. He pasado por la función pública y mucho tiempo en el sector privado. Bueno, tenemos una presentación formal tuya. Sí, así es. La damos, dale. Dale, cómo no. Natacha Izquierdo es directora de operaciones de ABCEB, es licenciada en Economía de la Universidad de El Salvador y realizó un MBA en el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina. Anteriormente se desempeñó como coordinadora de proyectos en la Fundación para el Desarrollo Educativo y Socioproductivo Sustentable, como coordinadora del programa de asistencia a las MIPYMES mineras y como responsable del área de mercado y gestión en la Secretaría de Minería de la Nación. Bueno, bien, hoy nos convoca a hablar de minería y es sumamente importante que empecemos a poner este sector en la agenda, pero no solo en la agenda sectorial, sino en la agenda general, ¿no? Hoy la minería argentina ya es trending topic. ¿Y por qué? Porque hay varios factores. Hoy están cambiando los drivers internacionales y está cambiando el posicionamiento de Argentina justamente por su potencialidad en el sector. ¿Con esto qué queremos decir? Claramente el desarrollo de los grandes proyectos mineros abre una oportunidad a Argentina ¿para qué? Para poder diversificar su matriz productiva y sobre todo su perfil exportador. Claramente la minería entraría a ser uno de los complejos exportadores tan relevantes como el oil and gas y como la agroindustria, y esto significa que desarrollo previo. ¿Y por qué desarrollo previo? Porque también tenemos varias cuestiones pendientes para poder, digamos, alcanzar ese nivel de potencialidad que los recursos mineros dan. Ahora bien, ¿por qué la minería hoy es clave? Decimos que los drivers internacionales han cambiado y es así porque la realidad es que la agenda de transición energética se ha acelerado y esto quiere decir que hay compromisos para el 2030, pero sobre todo para la agenda del 2040, que significa mayor transición energética, y esto en el sentido de electromovilidad, pero también en el sentido del abastecimiento de energías limpias, y sobre todo la aceleración de la digitalización y de lo que tiene que ver con la innovación tecnológica. ¿Y cuál es el rol minero en estos sectores? ¿O por qué hoy estos drivers cobran mucha más relevancia? Primero porque si hablamos de litio, estamos hablando de entre 2 y 4 veces la utilización o la aplicación de cobre por sobre, digamos, el uso convencional. Y además también el rol importante del litio, porque justamente es su capacidad de almacenamiento en las baterías fundamental para poder avanzar en el sentido de la electromovilidad. Por otro lado, como decíamos, también las energías renovables, que hoy son claves para poder alcanzar las metas que las compañías se fijan, tanto en alcance 1 como en alcance 2. ¿Y qué significa esto? Tener trazabilidad en todos los componentes que impactan en la generación de la huella de carbono. Y esto significa, en términos mineros o en términos del uso del cobre, hasta 12 veces más que las energías en bases a recursos fósiles. Y por otro lado, lo que viene avanzando y casi sin freno y aceleradamente o exponencialmente, es todo lo que tiene que ver con la innovación tecnológica. Y tanto la innovación tecnológica como la electromovilidad y, por supuesto, la electrificación tradicional requiere del cobre justamente como un mineral que hasta hoy no tiene sustituto. Entonces, los drivers a nivel global han cambiado, la agenda se ha acelerado y tanto el cobre como el litio son minerales críticos. Críticos por su lugar de producción, críticos por su lugar de industrialización. Ahora bien, cuando decimos que esta agenda se acelera, significa que ya los números hablan por sí solos, ¿no? Estamos diciendo que la demanda y la oferta y demanda de litio de acá a 10 años se va a multiplicar por 8. Y esto significa que no solo tenemos que acelerar la oferta, que esto significa avanzar en los yacimientos y que estos se conviertan en minas y que puedan pasar a la operación, sino que en este sentido Argentina tiene un punto potencial y un punto que ya está ubicado, digamos, en el ecosistema global. ¿Y por qué? Porque Argentina es el cuarto productor a nivel global de litio,
No obstante eso, está bastante lejos del tercero, pero con muchos proyectos, digamos, o con varios proyectos en construcción y otros tantos que están haciendo el ramp-up para alcanzar su nivel de producción. Está compitiendo o se encuentra dentro de los top 5, como dije recién, después de Australia, de China, de Chile, y claramente en términos de recursos forma parte del triángulo del litio. Con lo cual esta es una ventana de oportunidad que debiera, digamos, acelerarse, visto que el litio no es un recurso mineral escaso y claramente con el avance de las tecnologías esta ventana de oportunidad podría irse cerrando. En el caso del cobre, también es un mineral que acelera su demanda. Los números, como bien dije antes, hablan por sí solos. La demanda de cobre de acá al 2035 podría multiplicarse por 1.5. ¿Esto qué significa? Que el 70% del cobre que se va a demandar en la próxima década hoy todavía no se produce. Y en los últimos 20 años, se han descubierto 13 minas, de las cuales 3 se encuentran en Argentina, con lo cual ese potencial es altísimo. Ahora bien, hablemos un poco de Argentina. La minería hoy podemos ver 3 escenarios, ¿no? La minería del oro y la plata, que es la minería que hoy sostiene el sector minero, que explica el 60% de las exportaciones y que por, digamos, una inestabilidad macro ha tenido frenos de exploración brownfield, lo cual esto nos sitúa en un pipeline de proyectos mineros de oro y cobre que no vamos a tener nuevos en los próximos 10 años. El litio, como bien se mencionó antes, es el sector más dinámico que ha avanzado, motivado por la electromovilidad, y la expectativa está en el cobre. Ahora bien, nosotros hoy estamos operando con 19 minas, hay en construcción 5, por supuesto otras tantas en factibilidad y muchas otras más en exploración inicial y exploración avanzada. Como dije antes, la exploración es lo que realmente da, digamos, el pipeline de proyectos a futuro. Sin exploración no hay minería, esa es la realidad. Y claramente, si vemos el semáforo que nosotros fuimos armando, hoy no hay discusión de la geología ni de los recursos. Claramente el escenario para Argentina cambió con una macro más estable y con un instrumento como el RIGI que nivela la cancha y nos permite competir por las mismas inversiones en Chile y en Perú, pero hay varios factores a sortear. Y en este sentido tiene que ver con el capital humano, que claramente se requieren especialidades y certificaciones que quizás hoy todavía no están convalidadas, infraestructura que es clave, tengamos en cuenta que estos proyectos necesitan infraestructura vial, logística, energética, y eso todavía es un punto que exige a los proyectos mayor CAPEX, exploración, como dije, y por sobre todo el desarrollo de un ecosistema de proveedores que sea competitivo y que alcance los estándares internacionales para un sector que se guía justamente con normas a nivel global. Ahora bien, ¿qué significa esto? Argentina el año pasado exportó 4.600 millones de dólares. Este año, como bien dijeron, vamos a superar los 5.000 millones. Es un valor récord que supera el del 2012 de 4.900 cuando Minera Lumbrera operaba. Y esto significa que de los 5.100 millones de este año, si los proyectos avanzan, como el pipeline de proyectos aparentemente iría, estamos hablando de multiplicar o de aumentar un 300% las exportaciones en 10 años. Pero claro, la composición de las exportaciones va a tener una leve diferencia. ¿Por qué? Porque hoy el 60% lo explica el oro y en el 2035 las exportaciones, el 60% las va a explicar el cobre. Entonces, en grandes números, si lo vemos a nivel agregado, la minería hoy, si se quiere, es menos del 1% del PBI, son bajas a nivel, es el cuarto o quinto complejo exportador, pero cuando lo miramos a nivel regional y a nivel provincia, la minería explica más del 30% de las exportaciones provinciales, incluso en algunas provincias es el primer complejo exportador, explica más del 20% del empleo formal registrado y además más del 10% del PBG. Entonces es un sector que cambia la matriz productiva a nivel provincial. Entonces, en los próximos 10 años, esperando que las inversiones y que se plasmen, estamos hablando más de 30.000 millones de inversiones proyectadas
Esto se puede traducir en más de 120.000 puestos de trabajo en forma directa e indirecta. Y como dije recién, un aumento de las exportaciones multiplicadas por 5. Hay ya 16 proyectos en factibilidad y esto significa que en la etapa de construcción hay una demanda exponencial de un ecosistema de proveedores. ¿Cuál es la clave? Por supuesto, anticiparse y pensar en las necesidades tanto técnicas como competitivas que requiere el sector. Por lo tanto, lo que decimos es que hay una gran oportunidad, justamente porque los proyectos están, porque hoy los proyectos son parte de la agenda de las empresas globales. Hace años Argentina no competía por las mismas inversiones. Hoy estamos en esa agenda. Hoy los proyectos compiten con proyectos de las compañías que están en Chile, Perú o Canadá. Esto significa que Argentina hoy está en esa agenda global. El desafío sí es, si se da simultáneamente los proyectos que están, digamos, hoy en el RIGI y otros potencialmente que van a entrar, esto significa un gran desafío en términos de volumen, en términos de necesidad de ecosistema de proveedores. Y sobre todo esto es un punto inédito, porque la realidad es que la única mina que hemos tenido en operación que pasó a cierre y mantenimiento en el 2018 fue de la primera ola de inversiones en la década del 90, y lo que hoy esperamos es que con el RIGI, con el cambio de los drivers internacionales, con el cambio del escenario local, vuelva a ser una nueva ola de inversiones impulsada por el cobre, impulsada por el litio y, por qué no, también con nuevas inversiones en exploración de oro y plata que nos posicionan, por ejemplo, como en el 9º puesto a nivel global. Entonces, la oportunidad está, pero el desafío también es grande porque estas compañías o estos proyectos requieren de una inversión intensiva en tema de infraestructura, y estos son obstáculos que habrá que sortear si estos proyectos se dan en forma simultánea, porque no tenemos dimensión del volumen que significa la demanda tanto de capital humano como de proveedores, como digamos del ecosistema regional o provincial. Entonces, hablemos de una minería que sea global, una minería que sea más federal. Gracias, muchas gracias. En 2024 las exportaciones mineras